tal, amigos? Y bienvenidos a este nuevo espacio que se llama Emociones en Balance. Quiero agradecer antes que nada a mi compadre que está al otro lado de la pantalla, licenciado en Derecho Manuel Sandoval. Y pues antes que nada, pues agradecer también a ustedes su participación en este podcast, porque sin ustedes no seríamos nadie, ¿no? Somos un podcast que resurge o nace de ideas principalmente de un canal que yo abrí, bueno, de una plataforma que yo abrí en Facebook, pero la invitación y más que nada la propuesta surge de aquí de mi compadre. Ya tenía una idea de un podcast, entonces pues queremos agradecer a él. Entonces me gustaría que él se presentara. Compadre, bueno, antes que nada, perdón, una disculpa. Mi nombre es Israel Domínguez, tengo formación en psicología y pues antes que nada decirles que estoy muy, digamos, feliz por este nuevo proyecto que tenemos. Entonces, compadre, adelante con tu presentación. Muchas gracias, compadre. Pues sí, como lo comentas, mi nombre es Manuel Sandoval. Tengo la preparación en la licenciatura en Derecho, pero obviamente también vamos a abordar temas más enfocados hacia el área de la psicología, como bien lo comentabas, hacia el área de las emociones. Y bueno, también hay ahí por mi parte una escuela empírica en ese sentido. Tengo la formación por parte de mis padres, que ambos son psicólogos, y pues por simple experiencia propia también tenemos ahí algo que aportar al tema. Muchas gracias, compadre. No, de qué, compadre. Pues miren, hoy me gustaría comenzar con una frase y espero que ustedes, al igual que yo, la entiendan, porque este es un canal, justamente un espacio, un podcast dirigido a las emociones, ¿no? Entonces, es una frase que tengo aquí, escrita justamente en una papeleta que encontré. Dice: el acto más radical que cualquiera puede cometer es ser feliz. Esta frase la pone un psicólogo médico profesional, Pat Adams. Para mí es uno de los mejores terapeutas enfocado a la risoterapia. Pero más allá de eso, es una frase que para mí es muy importante, porque justamente buscamos siempre la felicidad, ¿no? Y una parte importante en este canal es que ustedes pueden identificar qué emociones estemos teniendo día con día que no nos llevan a ese estado de felicidad, ¿no? Y digo, se vale estar triste, se vale estar enojado, pero lo más importante, siempre creo yo, es nuestro bienestar propio. Entonces, sí me gustaría que nos quedáramos con esta frase, y me gustaría en un primer principio preguntarle a mi compadre, para él, ¿qué es una emoción? Bueno, pues ya simplificándolo un poquito, las emociones desde mi perspectiva o desde mi experiencia son aquellas sensaciones que tenemos día con día para demostrar los diferentes estados de ánimo en nuestra cotidianidad, ¿no? Es decir, podemos expresar precisamente esa alegría o ese enojo a través de la ira, a través de la felicidad, a través de el sentirte pleno con las personas con las que te rodeas, sentirte a gusto. Entonces, para mí eso simplifica de un modo pues, más sencillo lo que es las emociones. De igual manera, obviamente hay emociones tanto positivas como negativas. Entonces, dentro de las cuales podemos encontrar, vuelvo al punto, el enojo, la ira, la rabia, la frustración, y también podemos encontrar la alegría, la felicidad, el júbilo, por mencionar algunas que son pues más fáciles de identificar, ¿no? Claro. Pues sí, en este punto me gustaría comentarles, para mí la emoción, o una emoción, que es justamente este canal, es esa parte donde nos permite expresarnos, comunicarnos, pero también adaptarnos, ¿no? A situaciones o a vivencias propias, ¿no? Entonces, vamos a tener, pues sí, cambios o respuestas fisiológicas, pero también muchas veces, y se los comparto porque yo en el trabajo justamente, es algo que yo hago, mi trabajo es el catador de alimento. Después en algún capítulo les comentaré un poco de mis actividades laborales, pero justamente una emoción me traslada a un momento, me lleva a un recuerdo a veces. Entonces, pues al tener yo estos recuerdos, justamente es como reacciona mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en este momento les puedo comentar que a lo mejor estoy sudando de las manos, justamente por un poco de nervios, ¿no? Hacia enfrentarme con ustedes.
pero eso no me excluye de que me pueda sentir feliz o me pueda sentir un poquito incómodo, ¿no? Pero justamente son mis respuestas adaptativas hacia a este nuevo proyecto que tenemos con ustedes. Entonces, sí me gustaría que si en algún punto ustedes, público que nos está oyendo, escuchando o viendo, pues nos pudiera hacer ese comentario breve para ustedes, que es una emoción. Ya posteriormente les platicaremos en qué plataformas estarán ustedes esperándonos, aparte de las que estamos ahorita viéndolo. Pero sí, para mí es una respuesta adaptativa del cuerpo y en el cual pues vamos a permitirnos estar como felices, enojados, tristes o frustrados en algún punto, pero vamos a permitirnos comunicar y que el otro nos pueda entender, ¿no? Que nos pueda ayudar en algún punto, si es así. Entonces, no sé, compadre, me gustaría que tú les explicaras cómo es que surge la idea de nuestro logotipo, por qué ponemos este tema de emociones en balance. Ok, bueno, sí, claro. Mira, primero que nada, emociones en balance es precisamente con la intención de poder incluir ambos campos de estudio que tenemos tú y yo. La balanza obviamente simboliza la parte de que corresponde a mi carrera, el derecho, por la cuestión de la justicia, ¿no? Que también es es un tema a tratar y que más adelante lo iremos trabajando. Y emociones, pues en este caso por lo que corresponde a tu preparación y a tu proyección profesional, que son precisamente la psicología. Entonces, pues tratamos de hacer el combinado de ambos puntos de vista, precisamente para que tanto tú como yo tengamos la satisfacción de que se van a tratar temas abiertos, sin ningún tabú, sin ninguna presión, sin ninguna estigma o alguna crítica, ¿no? Obviamente también retomando el hecho de que es desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia. No estamos tratando de crear ninguna verdad absoluta ni imponer ninguna participación. Simplemente es con base en lo que nosotros hemos ido viviendo, experimentando y creciendo a lo largo de estos años, porque también creo que es importante hacer mención que hoy por hoy tenemos ya más de 25 años de ser amigos. Entonces creo que también eso es importante para que haya esta conexión entre tú y yo, para que precisamente vayan saliendo de manera satisfactoria las cosas, porque precisamente nos conocemos desde pues, prácticamente desde que éramos niños. Entonces precisamente el ir viendo cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido avanzando a través de la vida, pues precisamente ha dado pie a que tanto tú como yo tengamos un panorama similar o una forma de pensar a lo mejor muy similar, sin que sea igual, porque pues obviamente tus experiencias no son las mismas que la mía, y vamos con todo esto es ir precisamente compaginando tu punto de vista, mi punto de vista, y junto con esto pues el ir creciendo con la participación de las personas que nos lleguen a ver, que nos hagan el favor de su atención. Entonces pues esa es la idea principal del por qué salió la idea de este espacio, de este podcast. Y bueno, no sé si tú tengas algo más con que complementarlo. Pues no, únicamente es comentarles que, bueno, una disculpa antes que nada por el poco de ruido que se puede escuchar. Estamos recordando que es un día de lluvia y pues sí, pueden haberse a lo mejor pequeñas interrupciones de grabación o de audio, pero una disculpa por eso que está sucediendo. Estamos grabando justamente de forma natural, no es algo, ¿cómo se dice?, pregrabado, justamente. Entonces, pues retomando un poco lo que dices, es una compaginación de carreras. Es una parte donde este logotipo, pues se ve un corazón, se ve un cerebro, pero también se ve la parte jurídica, ¿no? Se ve la balanza, ¿no? Entonces, justamente, no es que represente justamente a las carreras, pero sí representa mucha parte de nuestras vidas, ¿no? Lo digo a nivel personal, siempre cualquier ser humano está en este vaivén de emociones, tanto del cuerpo como del cerebro, ¿no? Bueno, me refiero a nivel cerebral como a nivel corazón, emoción, ¿no? Lo que estás sintiendo. A veces no somos muy acordes o muy compaginados con lo que piensa una cosa, con lo que hace otra cosa, ¿no? Entonces, pues es retomar que somos seres humanos y que tenemos errores,
pero pues justamente es esa parte, ¿no? Podernos encontrar, es decir, en dónde caí, dónde estoy y qué puedo corregir a través de estas situaciones. Entonces, pues es, como dice mi compadre, es un espacio donde todos ustedes se sientan abiertos a preguntar, a explorar sus ideas, a comentar, porque pues nuestra verdad no es una verdad absoluta, como él bien lo dice. Sí son muchas de nuestras partes de conocimiento, pero también son nuestras partes empíricas o nuestras partes de experiencias personales, ¿no? Con la gente con la que convivimos día con día, y como él bien lo dice, somos más de 25 años de amigos, algo que pareciera fácil, pero justamente nos permite calabacearnos, echarnos alguna indirecta, reírnos de nosotros mismos. Entonces, nada más, güey. La verdad es que pues es una parte importante. Siéntanse ustedes también libres como nosotros de expresar algún tipo de lenguaje como ustedes se sientan cómodos. Recordemos que antes de ser profesionales somos seres humanos, entonces si tú en algún punto me estás escuchando y eres médico y no te quieres expresar como médico, también se vale. En ese punto lo más importante, que somos seres humanos. Entonces, y las emociones son eso. Me gustaría, tu compadre, que tú me dijeras en este punto, ¿cómo es que tú recuerdas tu primera emoción? En algún punto que tú lo recuerdes, ya primaria, no sé, secundaria, alguna emoción, la primera que te venga a la mente, ¿no? Bueno, es que hablar de la primera emoción es un poco complicado, güey, porque pues la primera emoción fue al momento a lo mejor de nacer, güey, o sea, no mames, ¿no? Bueno, recordar ese preciso momento está medio cabrón. Yo creo que más bien el primer recuerdo significativo que para mí generó una emoción, propiamente yo creo que sí puede llegar a ser pues el ingreso a la escuela, en este caso a la escuela primaria, que es como que a partir de ahí donde vienen a mi memoria los recuerdos de mi vida escolar. No porque el kinder no haya sido significativo, pero pues realmente no fue así como que el gran espacio memorable, ¿no? Más bien a partir de la primaria, que fue precisamente en donde pues empecé como que a desarrollar esa parte de vida social y todo esto. Entonces, el primer día de escuela sí fue algo así como completamente diferente. Bueno, porque aparte, para un poquito de contexto, pues la escuela donde yo estudié, la primaria, estaba enfrente del trabajo donde laboraba mi mamá. Entonces era fuera de mi zona de confort, de mi zona conocida, porque el kinder yo lo estudié en el fraccionamiento donde yo vivo. Entonces, pues era completamente salir fuera de aquí, y era completamente extraño el espacio, o sea, el entorno. No conocía nada de lo que estaba alrededor, a pesar de que ahí trabajaba mi mamá. Pues yo no conocía realmente dónde era este lugar. Entonces, pues enfrentarme a esa nueva experiencia y a esa, digamos, aventura por emprender, sí fue algo diferente. Sí, güey, o sea, fue un miedo, porque aparte era, o sea, mi mamá me llevaba con el tiempo contado, porque pues ella tenía que llegar a checar a su trabajo. Entonces era así de, bueno, pues aquí te dejo, hijo, aquí está la entrada, bendito te vaya bien y vámonos, ¿no? O sea, vas para adentro. Entonces sí fue así como que, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, aquí con quién hablo, con quién platico, o sea, ¿dónde me toca? Entonces, pues sí, yo creo que esa fue digamos, el primer recuerdo que tengo como con esa sensación de angustia, de miedo, ¿no? Pero a la vez también como la zozobra o la alegría de que pues era algo nuevo, ¿no? Era una nueva experiencia, o sea, era un conjunto de emociones complicadas de explicar, pero bastante satisfactorias. ¿Tú? Híjole, me ponen a pensar. Pero bueno, es bonito escuchar tu experiencia, porque dices, siempre salimos de nuestra zona de confort, y justamente eso es lo que pasa con las emociones, ¿no? Justo. Siempre son emociones que van a venir de muchos puntos, digámoslo así, cuestiones externas. Por ejemplo, te está tronando y a lo mejor te puedes despertar en algún punto, ¿no? Y que nosotros nos veamos esta reacción natural de este trueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta emoción es como algo de, híjole, ¿qué está pasando? O sea, no es como, te ves como perrito acorralado. Sí. ¿Para dónde giro, no? Entonces, es algo que por rescatar lo que tú me dices, es justamente pensar en estas situaciones que salen de nuestro control y que a veces no saben ni cómo actuar, ¿no? Entonces,
creo que es algo que reflexionemos todos, que día con día estamos viviendo emociones diferentes, ¿no? Y en cada momento puede pasar de la alegría, o como decía mi compadre, a la tristeza, ¿no? Sentir mucho júbilo, sentir mucha felicidad y de repente estar en el suelo, ¿no? Entonces, sí te voy a responder tu pregunta, me parece algo interesante. En algún punto, a mí me gusta mucho la trova, le voy a explicar un poquito de esto, ¿no? Me gusta mucho la trova. Ok. Pero si tú me preguntas por qué empecé a buscar la trova, cuando era niño escuchaba Nicho Hinojosa, ¿no? Pero ¿por qué surge escuchar Nicho Hinojosa? Recuerdo mucho, como dices tú, a lo mejor no te puedo hablar de mi primera emoción porque a lo mejor dices, el momento de nacer, ¿no? Pero, pues sí, mi primer recuerdo significativo también que tendría yo es cuando me enamoré de una chica justamente en la primaria en la que estábamos compartiendo tú y yo en ese momento, ¿no? Ajá. Recuerdo nuestra primaria era Centro Ejidal. Claro. Y recuerdo después de todo que yo tenía un amor como platónico, ¿no? Ok. En esta primaria. Ajá. Era mejor que una niña, yo no me acuerdo si estábamos en el grupo A o B, pero creo que era en el A. Y esta chica creo que iba en el C o en el B, no me acuerdo, ¿no? Había 3 grupos, recuerdo que había 3 grupos, A, B y C. Ajá. Y recuerdo que en esa emoción, un día, justamente en nuestra clausura, recuerdo en este lugar de la pagoda, porque tengo creo que incluso fotos tú y yo sí. en este lugar. Recuerdo que no sabía ni cómo decirle que me gustaba esa niña, ¿no? Y decir, híjole, pues ¿qué hago? ¿Para dónde corro, no? Entonces no sabía ni cómo expresar mi emoción, ¿no? Ajá. Y recuerdo que cuando yo regresé a casa, me sentí como, híjole, no le pude decir lo que yo tenía que decirle, ¿no? Ok. El niño como temeroso, a pesar de que mi compadre lo puede bien saber y se lo puede platicar algún día, pertenecía a la banda de guerra y yo me enfrentaba día con día a un público grande, a veces, porque estaba frente a la banda de guerra y a veces el corneta de órdenes, para mí no significaba que yo tuviera la seguridad de todos los días, y te lo puedo decir al día con día, no es porque yo esté frente a una cámara junto a ustedes o con mi padre, significa que no se me quitan los miedos, ¿no? Claro. Entonces, como seres humanos, entonces, pues recuerdo mucho eso, ¿no? De que, pues no porque yo supiera tocar y que estuviera frente de una banda de guerra, significaba que yo tenía el mundo dominado, ¿no? Me sentía como, híjole, como ese niño noble. Entonces, sí, claro, sí recuerdo que eras un niño, güey, o sea. Pues sí, era un niño, entonces recuerdo cuando llego a mi casa y me pongo a escuchar uno de los discos que tenía ahí, y de la nada recuerdo que sale unas canciones de Nicho Hinojosa. Desde ahí me empezó a gustar la trova, ¿no? Pero sí recuerdo esa emoción de decir, híjole, ¿cómo haces tú para dominar algo que quieres decir? No lo dices, te ganan los nervios, y tú dices, ese es el momento, ese es el día importante en que voy a afrontar esto, ¿no? Claro. Pasó toda una vida de escuela, y cuando tú llegas y dices, ¿y luego qué hiciste, no? ¿Qué fue lo importante que lograste después de toda tu preparación? ¿Me siguen viendo, perdón? Sí, sí, sí. Bueno, nada más se me apagó la pantalla un poquito, perdón. Fue un error ahí, creo personal. Pero bueno, entonces recuerdo ese día y dije, híjole, no pude hacer nada con mi emoción, con lo que yo le iba a decir. Entonces, después la dejé de ver, muchos años la dejé de ver, y la verdad es que no supe de qué fue esa niña, ¿no? Pero creo que es algo muy importante para mí, el retomar que las emociones las vives día con día y que son muy cambiantes, ¿no? No sé, en este punto, si te tocó vivir algo similar a ti, compadre, ya sea con alguna experiencia de algún profesor, de alguna chica, que tú decías, híjole, te quiero decir algo, y a la mera hora no supe controlar esta emoción, ¿no? No supe decir entre lo que quería decir mi corazoncito y lo que quería decir mi cerebro, ¿no? Claro. Yo lo digo mi corazoncito porque éramos niños, ¿no? Sí. Ahorita ya somos unos adultos, ¿no? Claro. Pero justamente
en este podcast que decimos las emociones en balance, es algo muy importante para nosotros decir qué es lo que quiero transmitir y qué es lo que logro transmitir, ¿no? Porque mi emoción juega más a veces en contra que a favor de nosotros, ¿no? Entonces, si tú tienes algo que te haya pasado o alguien tiene algo en este momento que nos pueda compartir en los comentarios, pues déjenlo ahí en los comentarios, ¿no? Pero principalmente tú, compadre, a ver. Bueno, pues mira, retomando un poquito lo que comentas, sí, yo también pasé por una situación similar. Yo más bien me voy a referir un poquito ya, un poquito más adelante en el tiempo, a nivel de la prepa, en donde precisamente fue una situación muy similar, en la que precisamente me gustaba una chica, y no fue tanto el hecho de que no me atreviera a decirlo, porque sí lo dije, pero más bien fue el surgimiento de una nueva emoción, ¿no? Que fue el miedo, porque el miedo también forma parte porque fue un momento de incertidumbre, ¿no? En el de, híjole, pues déjame pensarlo, déjame ver y que no sé qué. Y obviamente, hoy por hoy ya la experiencia te dice que pues eso es un no, ¿no? Pero el miedo en ese momento en el que te tienes que enfrentar a esa situación, sí o sí, es propiamente lo que nos lleva a detenernos o a aventarnos, ¿no? Entonces, exacto, esa es la parte fundamental que yo veo del miedo como tal, por ponerle un nombre, porque realmente es un cúmulo de sensaciones muy... es un vaivén, es un sub y baja de situaciones y de emociones. O sea, es alegría, es tristeza, es júbilo y es miedo. O sea, vuelvo al punto, ¿no? Es miedo. Entonces, bueno, ahorita más bien enfocándonos un poquito en esta parte y para señalar lo que es el miedo como tal, me gustaría más bien preguntarte ahora yo a ti si el miedo ha formado parte de tu vida como tal, porque yo creo que sí, ha formado parte de la vida de todos, pero más bien, ¿cómo lo has enfrentado, güey? ¿Cómo te has visto, en qué situaciones te has visto vulnerable, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y cómo lo has enfrentado. Perdón si me voy a llorar un poquito. Sí, cuando me hablas del miedo, me haces pensar en una cosa en especial. Y es en mi familia. Claro. No pensé en... Tranquilo, no te presiones. Mira, si quieres, permíteme ahora retomar. No. ¿Quieres darle No, o...? pues claro, porque justamente esas son las emociones, ¿no? Claro. Y eso me gustaría que lo viéramos, ¿no? Que no somos perfectos y que estamos abiertos a sentir cualquier cosa. Justo. ¿No? Cuando mi hija nació con con bilirrubina, ¿no? Por una incompatibilidad de la sangre, ¿no? Perdón, creo que me estoy viendo un poquito ahí. Ay, no sé que lo moví un poquito. Tuvo incompatibilidad de la sangre con mi esposa y conmigo, ¿no? Yo soy otro tipo de sangre que mi esposa. Y en algún punto recuerdo cuando mi esposa subí mucho a la sala y vio a mi esposa, ¿no? Y mi esposa, pues muy preocupada, ¿no? Y me dice, Valentina está muy mal, bueno, perdón, mi hija está muy mal, no sé qué hacer. Y estaba muy nerviosa, ¿no? Y en ese punto sentí como mucho miedo de poder perder a mi hija. Yo les platicaré algo muy, muy básico, ¿no? Yo a mi hija, yo en algún punto, sí pedí una carta a Santa Claus. Les digo, o sea, yo no soy mucho de esas creencias o cosas así. Me dejo llevar mucho por mis emociones, ¿no? Entonces, llegó en este punto donde le pedí un día a Santa Claus que me trajera una niña, bueno, que me trajera un bebé, ¿no? Y fue algo muy curioso porque se me cumple, ¿no? Pero yo a mi hija no la deseaba en ese punto, o sea, no era como el momento esperado para mí. Okay. Después me enteré que te iba a tener un bebé, y es algo que a la fecha
sigo diciendo, wow, o sea, no me creo como papá, ¿no? No me veo como papá, o sea, pero en este momento, retomando la parte del hospital, dices, híjole, es posible que a un ser que tú mejor en un momento no deseaste, a lo mejor no es que no lo quisieras, sino simplemente no deseaste y no esperabas que llegara ese momento, no sabes cómo te impacta el poderlo perder, el miedo a, híjole, si se te va de las manos, o sea, es un ser totalmente individual, con sentimientos, con emociones, pero pues es alguien sin culpa, ¿no? Es un angelito, ¿no? Entonces, pues él viene con toda la alegría y pues tú ver a tu esposa preocupada, verte a ti preocupado, decís, híjole, ¿qué haces, no? Entonces, das todo por el todo, ¿no? Entonces, no importa lo que tengas que pasar, los días en el hospital, las horas sin comer, lo que te importa es estar bien, ¿no? Entonces, para mí esa pregunta del miedo es, sí, o sea, sí, siempre me he visto envuelto en el miedo y a la fecha me sigo viendo envuelto en el miedo, ¿no? Yo tengo una condición que a lo mejor muchos sabrán de mí. Bueno, no puede ser una condición discapacitante, no, pero es una condición que a mí me genera a veces inseguridad, pero a veces también me genera como diversión, ¿no? Porque con mi esposa ya está muy adecuada a esa situación, ¿no? Yo tengo una condición general que se llama hiperhidrosis, no sé si han escuchado ese término de hiperhidrosis, que es sudoración excesiva, ¿no? A veces. Entonces, yo sudo a veces en las axilas, en las manos, así, de forma natural, a veces sin hacer nada. Me pongo nervioso, me pongo tenso y me empiezan a sudar las manos, ¿no? Entonces, yo recuerdo desde un niño de que a mí me incomodaba hacer estos juegos de las ruedas de San Miguel y no sé qué otros juegos por ahí había, ¿no? Agárrense de las manos, vamos a jugar así, a partir del pastel, cosas así. Era mi incomodidad, pero también mi miedo de qué van a decir de mí. Híjole, ¿cómo les digo a los niños que no quiero jugar, no? Entonces, sí, y a la fecha, si tú me lo preguntas, yo no soy tan religioso, tengo una parte, sí, creyente y católica, pero a veces ir a la misa, digo, ay, cuando dice el padre, señores, dense el saludo de la paz, es algo como muy incómodo para mí, porque a veces, a pesar que ya sé que viene ese momento, es como de, ay, mis manos van a empezar a sudar. Justo. Y a veces lo piensas tanto que te pasa, ¿no? Entonces, pues la gente que convive conmigo ya lo ve como lo normal. Por ejemplo, mi hija tiene esa condición y es genética. Yo no sé si para mí fue algo genético o lo desarrollé con el tiempo, ¿no? Con las emociones, justamente. Pero mi hija nació con esa condición y lo veo y me parece divertido. Me parece algo curioso, ¿no? Pero la gente que no vive con esto, con esta condición física o fisiológica, dice, ay, qué incómodo que me toques, ¿no? O, por ejemplo, yo cuando conocí a mi novia, pues me daba miedo como esa incomodidad de decir, híjole, ¿cómo le digo que me suban las manos, no? Entonces, pues era algo así, ¿no? Como decir, híjole. Pero si tú me hablas de momentos más importantes en mi vida, fue en el momento del sismo. Justamente al terminar mi carrera, recuerdo cuando tembló, para no hacer el recuerdo largo, tembló y yo dije, adiós mis miedos, adiós miedos a mi carrera, adiós miedos a mi familia, adiós miedos a lo que piensen de mí la demás gente. Voy sí o sí a dar la cara por mi país y por mi profesión, ¿no? Entonces salí a enfrentar con los conocimientos que tenía a la población, ¿no? A decirles, aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Y sí me serví como perito en algunas zonas de desastre, digámoslo así, perito psicológico, y también de contención o los auxilios psicológicos, ¿no? Entonces... Perdón, nada más para hacerle hincapié. Esto fue en el 2017, en el temblor del 17. 2017. Ok. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, sí, simplemente se te acaban los miedos, o sea, tienes que sí o sí salir a dar la cara. Entonces, algo así es muy importante, es que hay momentos que tienes miedos y son miedos irracionales y dices, híjole, ¿cómo los enfrento, no? Y te da tiempo de pensar, pero hay momentos donde en la vida de que no te da tiempo de pensar, que tienes un miedo
frente a ti, cara a cara, pienso yo, no nunca me ha pasado, ¿no? Pero pienso yo en un secuestro, en alguna condición que muchos pensamos, ¿no? Que tenemos temores. Y sí o sí tienes que salir a dar la cara como ser humano, ¿no? Dejarlo atrás todas tus frustraciones, sentimientos, tienes atrás tus a veces, ¿cómo se puede decir? Tabús, que dices, híjole, ¿no? No lo puedo hacer porque yo no estoy capacitado para esto, ¿no? Pero cuando tienes una situación realmente importante, se te olvidan los dedos, o sea, se te olvida esa emoción que tú comentas, ¿no? No sé si te respondí a tu pregunta, pero sí. Esa para mí es el miedo. Para mí es desde muy niño hasta la época actual. Y para mí el miedo es una emoción incontrolable, ¿no? Y que justamente les voy a preguntar algo muy rápido. Por eso tengo una página oficial que se llama El Poder del Miedo, ¿no? Porque cuando el poder hace más fuerte cara a ti que tú a él, ¿no? Entonces, después les platicaré sobre este proyecto, pero ahorita, pues es justamente eso, ¿no? Ok. Listo, compadre. Bueno, pues mira, ahora vamos a trasladarlo un poquito de este lado. Yo también, bueno, tú lo sabes muy bien, yo presenté una condición discapacitante, en mi caso sí es discapacitante, desde muy chiquito. Yo tenía 8 años cuando a mí me diagnostican con el padecimiento de miastenia sistémica. Y precisamente en ese momento no es tanto la cuestión de un miedo, porque realmente pues era algo desconocido, no sabía a qué me iba a enfrentar. Obviamente corrí con la suerte de tener el apoyo de mi familia en una primera instancia, porque ellos siempre han estado, ahora sí que al pendiente y al cuidado de mi persona. No en el hecho de que ahí anden atrás de mí, ¿no? O sea, ¿qué le va a pasar a este güey? No. Sí, pero simplemente el hecho, sí, claro, sino más bien de estar siendo ese soporte y ese bastón que pues he necesitado a lo largo de todos estos años, lo cual siempre les voy a estar eternamente agradecido. Pero en ese momento, pues más bien el miedo se vio reflejado en el hecho de, y lo comentamos en una ocasión anterior, en el hecho de que pues, se acabó infancia, se acabaron juegos, se acabó el hecho de llevar una vida normal, por llamarlo de alguna manera, porque pues entré en ese proceso de adaptación, lo que ahorita comentabas tú también con la cuestión de lo de tu niña. O sea, yo creo que esa es la parte fundamental que como seres humanos tenemos que hacer valer, ¿no? Ese proceso de adaptación, porque al final, pues provenimos de la biología, no podemos hacer caso omiso a ella, y obviamente Exacto. Para poder sobrevivir te tienes que adaptar, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso completamente nuevo, ¿no? Enfrentar una situación en la cual nadie a mi alrededor estaba familiarizado. Preparado, psicológicamente. Pues a lo mejor psicológicamente sí, porque pues mis papás, te digo, tenían esa preparación, esa formación, y desde el punto de vista a lo mejor psicológico, pues fueron precisamente ese respaldo y esa fuerza que me dieron a mí para decir, pues no estás solo, ¿no? Vamos a darle. Obviamente también aquí entró como parte fundamental mi hermano y pues mi demás familia, ¿no? O sea, los que han estado siempre a mi alrededor. Y en este caso también obviamente creo que ya puedo considerarte a ti, a Mariano, a demás amigos que han estado a lo largo de este trayecto, ¿no? Pero retomando, fue un proceso complicado, ¿no? Los primeros años, porque no es fácil, ahora sí que te lo puedo decir con la conciencia de que fue algo vivido. El principio, pues obviamente, vivir con la zozobra de qué va a pasar, ¿no? Primero. O sea, antes que todo ¿qué es esto, güey? O sea, al final nadie te sabe decir qué es lo que viene para ti en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo vas a vivir con esto? Pues como Dios te dé a entender, güey, porque la neta es que no... O sea, sé que tienes, pero no ni por qué te dio, ni cómo le vas a hacer, güey, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces,
bueno, para dar un poquito de contexto a todo esto, la miastenia sistémica es una enfermedad neuromuscular, ¿no? Es autoinmune, o sea, se desarrolla por sí sola, en donde el cuerpo por sí mismo se empieza como a atacar, por decirlo de alguna manera. Entonces mi cerebro no produce una enzima que es la que manda la señal de resistencia a los músculos. Para hacer un poquito más gráfico, yo pierdo la fuerza de los músculos a nivel general. Obviamente donde más se ve reflejado esto es en las extremidades, ¿no? Brazos, piernas, músculos faciales. Pero al final el riesgo es completo. O sea, ¿por qué? Porque todos, inclusive todos los órganos tienen propiamente músculos que los hacen funcionar. Entonces, el riesgo mayor es que si se presenta una crisis miasténica, puede llegarse a dar la situación de un paro cardiorrespiratorio o una deficiencia pulmonar o inclusive pues, un paro cardiovascular, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre con esta situación. Con todo esto previo, ¿no? Como decía antes, un contexto. Una remembranza. Ajá. Pues ahora imagínate, adaptarte a todo esto con 8 años, güey. O sea, fue una situación bastante, no complicada, sino más bien alucinante. O sea, yo no me imaginaba estar en esa situación, en esa edad. Te sentías como boxeador con un gancho al hígado, dicen. Sí, güey, o sea, me sentía completamente desubicado. Me sentía así como en un limbo, güey, así de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿No? O sea, ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, o sea, y simplemente para llegar a ese diagnóstico, pues previamente ocurrieron muchas situaciones por las cuales, pues, al ir atravesándolas fue un poquito complicado. O sea, me empezaba a caer, empezaron obviamente pues, a salir golpes en las piernas, en los brazos. Como, ahora sí, como una anécdota rápida, a mí me diagnostican en La Raza, ¿no? En el centro médico La Raza. Obviamente para yo llegar ahí, pues previamente se tuvieron que hacer muchas otras revisiones y valoraciones y pues, trámites administrativos para que se me permitiera a mí llegar a ese centro médico. Entonces, cuando yo llego a a que se me diagnostique, de manera, ¿cómo decirlo? Pues a lo mejor súbita, me separan así de mis papás, porque pues en ese momento estábamos los tres en el mismo consultorio. Entro a trabajo social. De eso nunca se me va a olvidar, porque fue una experiencia medio extraña para mí en ese momento. Y nos empiezan a hacer como un cuestionario de manera independiente. O sea, a mi mamá por un lado, a mi papá por otro lado, y a mí igual solito. En el que, oye, te pegan, oye, hay abusos en casa, oye, porque yo llegué con las piernas moradas de todas las caídas, con los brazos igual todos fregados, y dije, no, o sea, no es nada de eso, o sea, simplemente son las caídas, y pues, pero no te tiran, no te ponen el pie, o sea, como que ese tipo de situaciones, así de, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿por qué estás así, no? Y ya, pues obviamente se llegó a la misma conclusión, no había nada de eso. Entonces, pues con mayor atención los doctores ya en ese momento dijeron, bueno, ok, entonces vamos a ver, pues por qué se está presentando esto, ¿no? Afortunadamente, para mi buena suerte, pues precisamente antes de que se presentara algún tipo de crisis, como los que ya había comentado ahorita, pues le dieron, ¿no? O sea, dieron con el diagnóstico que era, por la calidad en la que yo llegué en ese momento al hospital, yo iba nada más a una revisión, yo iba nada más a como una valoración, y me internan en ese momento por lo que ya estaba comentando ahorita. Entonces, de ahí también obviamente pues hay ahí la anécdota del miedo, ¿no? Vuelve a salir el miedo, porque vuelvo al punto, o sea, ¿qué va a pasar conmigo aquí? O sea, yo no me esperaba que me fueran a internar, porque aparte, o sea, yo venía de experiencias previas con la familia, en que quien pisaba un hospital no salía, güey, o sea, me habían pasado mis abuelitas por el hospital, mis tíos por el hospital, y quien entraba a un hospital no salía, güey, o sea,
nos veíamos todos en Jardines del Recuerdo porque ahí era donde los íbamos a despedir, güey. Entonces, ese era el mayor miedo con el que yo me estaba enfrentando en ese momento, güey. Sí, güey, o sea, neta, fue así de, no mames, o sea, si me quedo aquí ya valió, güey. Y no, afortunadamente no, güey, o sea, te estoy platicando esto, pues 24 años después. Entonces, bueno, afortunadamente, el doctor en ese momento, me acuerdo perfecto, era el doctor Ruiz, Rodolfo Ruiz o Alberto Ruiz, algo así se llamaba el doctor. Se llama, espero todavía. Me dice, ¿sabes qué? No te puedo dejar salir porque la condición en la que estás ya es una situación grave, ya es una situación crítica. No sabemos qué tienes, o sea, sí te tenemos que hacer varios estudios. Te tienes que quedar. Y yo así, puta. Pues bueno, pues, ¿qué te digo, güey? Tú eres el doctor, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues yo no, digamos que yo no pude opinar mucho, ¿no? Fue así de, pues mis papás dijeron sí, pues ya ni modo, güey, pues ahí te quedas. Estuve 5 días internado. Al segundo día, porque aparte para todo esto, obviamente, pues yo iba para neuropediatría. Y no había camas en neuropediatría. Entonces, me encuentran en un lugar en neurocirugía pediátrica. O sea, pareciera la misma área, pero acá es para todos los pacientes que precisamente iban para una operación o iban saliendo de operación. Entonces, me encuentran me dan lugar en esta área y con quien me toca convivir en ese momento, pues son precisamente puros niños que oscilaban entre, yo creo que entre los 8 años a los 13, cuando mucho. Que neta, cuando yo entré en esa área, dije, no mames, mis problemas son nada, güey. O sea, neta, cuando ves la realidad de los demás en ese punto, dices, güey, yo estoy en la gloria. O sea, yo nada más me caigo, güey. O sea, mi problema más grande es que me acabo de caer, güey. O sea, neta, no tengo ni cómo justificarme el sentirme mal, güey. Pero bueno, eso ya es independiente. Entonces, afortunadamente, y como decías hace ratito, yo tampoco soy muy religioso. Sin embargo, sí soy creyente. Entonces, pues en esos momentos te tienes que aferrar a algo más grande que tú, güey. Y me encomendé a Dios, la verdad. O sea, no puedo decir que fue más que obra divina. Me encomendé a Dios y dije, pues de aquí soy y en tus manos estoy, Señor, ¿no? Entonces, Alá, Krishna, Buda, quien seas, güey. O sea, tírame un paro, güey. O sea, no me importa cómo te llames, güey, pero tírame un paro porque no quieres, o sea, no me quiero quedar aquí, ¿no? Afortunadamente al segundo día entró un grupo de residentes con a quien hoy por hoy sigo creyendo que es el mejor neuropediatra de este país, el doctor Jorge Rueda. O sea, el señor es el güey más prepotente que te puedas imaginar, la verdad. O sea, no conozco una mejor manera de describirlo. Pero porque la realidad es que el güey es una reata. O sea, el señor es una pistola en su área, en su materia. Le dio prácticamente, pues te digo, al segundo día, güey. O sea, me hicieron pruebas de sangre. Me inyectaron el medicamento que tomo hasta la actualidad. Me lo dieron en solución para inyectarlo. En el momento en el que me inyectan, así cambió completamente mi realidad. Abro los ojos, me puedo mover, me puedo parar, prácticamente puedo hasta correr, güey, que tenía meses que no lo podía hacer. Entonces, dicen, ya le dimos. Ya el diagnóstico es tal, no sé qué. Pum, empezó a hacer sus anotaciones. Obviamente estuve unos días por la observación y todo esto, pero pues al final se vio el cambio positivo y pues vámonos para el real, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues vuelvo a lo que comentaba hace ratito, empieza ese proceso de adaptación. Empieza ese proceso de, y ahora cómo vas a adaptar esta nueva situación a tu vida diaria, a una vida que no tenías prevista, o sea, y deja tú de lo que yo pudiera pensar o de lo que yo pudiera creer. Mi familia, que también estaba involucrada en la situación, pues obviamente no esperaban nada de esto. No esperaban una cuestión en la que propiamente nos alteró al 180%
o a 180 grados la vida, güey. O sea, porque fue adaptar trabajos, fue adaptar horarios, fue adaptar escuela, fue adaptar todo a que la condición se pudiera sobrellevar de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa es propiamente mi experiencia más cercana que he tenido hasta el momento. Bueno, no hasta el momento. He tenido otras bastante fuertes relacionadas al miedo. Pero al menos es la primera que yo ahorita concibo en mi cabeza. Como el primer acercamiento que tuve con esa emoción. Pues bueno, retomando eso que comentas, y ahora recordando que nuestro podcast es justamente las emociones, me gustaría por retomar 3 cosas. Hice unas pequeñas anotaciones aquí en la tabletita que tengo. Sí, algo muy importante, tal vez muchos puedan ver mi risa cuando mi compadre nos dice, conocemos la teoría del jardín del recuerdo, ¿no? O sea, recordemos que cualquier emoción que se pueda sentir en su momento no es mala. O sea, se puede reír en un velorio, pero es porque es tu emoción, ¿no? Claro. Y eso no significa que para otro para otra persona significa que esté mal, ¿no? Pero justamente las respuestas fisiológicas, tú lo dijiste bien en un principio, no nos podemos librar de nuestra fisiología, ¿no? Entonces, somos seres humanos, entonces, una disculpa si me reí, compadre, no era mejor mi intención. A mí también me dio risa. Lo cuentas de una forma divertida, entonces, quiero que vean eso, ¿no? En ustedes, público que lo están oyendo o viendo, que somos un cúmulo de emociones y que estas no tienen por qué significar que otro te puede estar contando algo de lo peor y tú te estés riendo y significa que esté mal, ¿no? Porque justamente es una emoción, ¿no? O puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esa es una parte, ¿no? Algo que tú comentas muy, muy bien en esto es entraste al hospital y te ves totalmente, dices, pues hay muchos peores que yo, ¿no? Entonces, tienes que decir qué tan importantes son mis emociones y cómo yo puedo rescatar aquí, o rescatarme a mí mismo como ser humano, ¿no? Decir, híjole, tengo situaciones peores en una cama, en otra cama a lo mejor situaciones menores, pero ¿dónde me encuentro yo, no? Justamente, todos tenemos que hacer una balanza de nuestras emociones, decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien, no? Perdón. Más que nada, no es tanto la cuestión si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, sino más bien cómo reacciono yo ante las emociones que estoy viendo a mi alrededor, ¿no? Porque precisamente, digo, o sea, sí somos seres emocionales, pero también somos seres racionales. Entonces, creo que también es importante hacer mención de esto, porque precisamente en esta balanza tiene que haber un equilibrio entre cómo reaccionamos a la emoción con base en la razón. Es decir, hay que hacer consciente, ahora sí que hay que hacer consciente de lo inconsciente, con el hecho de decir, no puedo permitir que el miedo me paralice, no puedo permitir que la furia me paralice o me enfrente a la situación de reaccionar de cierta manera, porque al final, o sea, sí somos emocionales, pero también somos racionales, y la cabeza tiene también que prevalecer en el hecho de decir, ¿cómo voy a enfrentar la situación de la mejor manera, tanto para mí como para los que me rodean? Porque al final es, yo creo que lo primordial, y por eso también el logo del podcast es esta balanza entre el corazón y la emoción, el cerebro, que al final, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero enfocarle las emociones al corazón, no sé si esté propiamente bien asignado, porque al final también las emociones también vienen del cerebro, o sea. Sí, es algo, digamos que tanto endocrino como fisiológico. Entonces, pues tenemos muchas partes de recuerdo, o sea, cosas partes en el cerebro que nos hacen recordar, tener emociones, porque recordemos que las emociones no son algo momentáneo, sino es algo que ya viene de algún recuerdo, ¿no? Entonces, justamente esta emoción viene de una parte que nosotros tenemos en el cerebro que se llama hipocampo, ¿no? Tenemos esas regiones del cerebro que nos permiten evocar recuerdos, ¿no? Pero bueno, regresando a lo tuyo, es justamente lo dices muy bien, ¿no? Ser una
una parte racional y una parte emocional. Y justamente eso es lo que buscamos en esta balanza, ¿no? En esta parte de este podcast, ¿no? Que con nosotros, con lo que brindamos nosotros de información, ustedes digan, bueno, dices, no lo hice de la mejor manera, pero lo hice con lo que tenía de conocimiento de información, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dices tú, no hay cosas buenas ni cosas malas, ¿no? Siempre somos seres que estamos en tendencia a equivocar, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es, y creo que rescatando un poquito lo que dices, de tu plática o de lo que tú dijiste hace un momento, es, somos seres adaptativos, ¿no? Tu familia tuvo que modificar cosas para poder estar contigo al día con día, y hoy lo veo, porque la verdad es que tienes un gran padre, tuviste una madre, tu mamá ya falleció, sí. Lo lamento mucho. Gracias. Pero, pues sí, o sea, tienes grandes personas, ¿no? Tu hermano, tus primos que algún día hice contacto con ellos, o sea, que dices, híjole, toda la familia, aunque sean gente lejana, tienes que buscar hacer adaptaciones en algún punto, ¿no? Si en algún punto Manuel me va a visitar, primo, oye, pues pensé en ti, ¿no? Yo, por ejemplo, Israel, como mi compadre, siempre pienso en decir, bueno, voy a hacer una fiesta en un primer nivel para que mi compadre pueda asistir, para que se disfrute, para que él pueda estar aquí y no yo le complique las cosas, ¿no? Entonces, y aparte porque es el padrino de mi hija. Sí. Entonces, no, y él no puede decir, lo cual le agradezco infinitamente, güey. O sea, fíjate, ahorita que está saliendo esto a relucir, yo creo que precisamente el hecho de que haya tantos años de amistad, de convivencia y de fraternidad, da pie precisamente a que hoy por hoy podamos unir este lazo, no solo propiamente con la amistad, sino que con el gran honor que tengo de ser el padrino de tu niña. Y te lo repito ahorita, el cual le estoy inmensamente agradecido que me hayas dado esa oportunidad, porque precisamente es esta unión, ¿no? Lo que hace que al día de hoy tú y yo tengamos esta conversación, más allá de las vivencias y las experiencias. O sea, todo esto lo hemos prácticamente superado juntos, porque precisamente va más allá de una simple amistad, güey, ¿no? O sea, exacto. Yo soy fiel creyente de que precisamente los amigos son la familia de elección, ¿no? Entonces, te agradezco profundamente el que me hayas permitido ya ser parte de tu familia, porque tú eres parte de la mía. Y a lo mejor, retomando lo que comentabas hace ratito de lo de mi mamá, cuando ella falleció hace pues ya prácticamente casi 3 años, de igual manera aprovecho la oportunidad porque en su momento no sé si lo hice, pero te agradezco el que hayas estado ahí. Créeme que en mi entorno familiar te recuerdan con mucho cariño y con mucho agrado las personas más cercanas, porque precisamente fuiste el que estuvo al pie del cañón. Ahora sí que prácticamente no me soltaste, güey. Y a lo mejor retomando la parte de las emociones, en ese momento sí fue un golpe muy, muy duro para mí, porque fue otra vez, ¿no? Retomando, enfrentar a una realidad alterna, que, bueno, más bien, ya no alterna, sino ya era la realidad que me tocaba a partir de ese momento. Digo, no sé quién ya no tenga la fortuna de tener a su mami con ustedes, pero para mí mi mamá era mi equilibrio. Ella era mi centro, o sea, ella era realmente la que me mantenía como en esta línea de hacer las cosas de la mejor manera posible. No tanto porque se sintiese orgullosa o no, porque al final yo creo que eso nunca estuvo en discusión, sino más bien era porque para mí era sumamente satisfactorio saber que ella tenía como que ella tenía la seguridad de que yo iba a estar bien, estuviera o no estuviera. Entonces, vuelvo al comentario inicial. Te agradezco mucho el que hayas estado ahí presente, güey. Y hoy por hoy,
te lo digo de manera muy sincera, pues eres mi hermano, güey, o sea, eres mi hermano del alma, y lo digo con todo el conocimiento y la razón que me da esto, y de verdad, muchas gracias, güey. No, de que, pues, antes de continuar, yo quisiera también agradecerte que me permitieras estar ahí. Tenemos otro amigo y quisiera mandar un saludo a Mariano. Él es otro de nuestros grandes amigos. De verdad, es un empresario y dejando de lado su emprendimiento, es un gran ser humano también. A veces es prepotente el muchacho, pero es que a mí se lo ha ganado, la verdad. Se lo ha ganado el que le ha costado su trabajo, ¿no? Claro. Sí, entonces, el reconocimiento, ¿no? También dárselo. Sí. Bueno, ante todo esto, perdón si me vieron llorar nuevamente, soy muy, muy emocional. Hay momentos tan muy emocional, los 2 días de grande, digo, no me importa, voy a estar enojado todo el día, ¿no? Porque también soy ser humano, ¿no? Bueno, estoy muy, muy sensible, ¿no? Entonces, recuerdo mucho ese día estando justamente en Jardines de Recuerdo, en este espacio. ¿Ves? Ahí terminábamos siempre, güey. Ese era mi miedo. Pues de gente me hinqué a un lado de ti y te tomé por las piernas y como que me hinqué entre me puse, creo que mi cabeza la puse entre tus piernas, ¿no? Pero fue como esa parte de estoy contigo, ¿no? Y creo que eso sentí, ¿no? Como que ya estaba a tu altura, y no me refiero por una discapacidad, sino me refiero a estoy sintiendo lo mismo que tú, porque para mí tu mamá sí significaba una madre para mí, a pesar de que luego viví mucho tiempo con ella, después nos alejamos mucho tiempo, pero siempre yo tuve la cara de la señora Elvira de cuando éramos niños, ¿no? Sí. Y a algún punto le retomaremos esa plática de cuando éramos niños, y día con día tu mamá siempre me decía, gracias por cuidar de mi hijo y gracias por acompañarlo en lo que esperaba que yo viniera por él, ¿no? Sí. Entonces, es algo para mí que yo se lo dije a mi hermana, y que mi familia estuvo todo ese día presente ahí contigo, porque para mí siempre ha sido así, ¿no? O sea, tanto Mariano como tú y otros amigos más, siempre, cuando llegan a nuestras vidas, son otra parte, dices tú, dirección, ¿no? De nuestras vidas. Entonces, pues sí me gustaría agradecerte mucho ese espacio, y tanto en el corazón como en la vida, ¿no? No, hombre, al contrario. Pues es algo muy, muy bonito el que podamos debatir, compartir ideas y exponerles a ustedes, más que nada, público que nos escucha y que nos ve, todos nuestros conocimientos, ¿no? Porque de eso dependen nuestras carreras. No por algo nos elegimos o nos eligió la carrera a nosotros. Yo en este punto siempre sigo diciendo que la carrera me eligió a mí, no yo a ella. Pero bueno, pues para ir cerrando este podcast, me gustaría que tú me dijeras, para ti, ¿por qué es tan importante tocar ese tema de las emociones en la sociedad en la que estamos actualmente, ¿no? Hablas algo muy importante para mí, que es la adaptación, pero me gustaría que tú me lo dijeras en tus palabras, ¿no? ¿Qué es lo más importante de lo que, a lo mejor no de lo que has vivido y no de lo que has aprendido en tu carrera, ¿no? Sino de lo, como ser humano, ¿qué para ti es más importante que tengamos hoy por hoy este canal, este espacio para toda la gente que nos escucha, sean niños o sean adultos mayores o sean adolescentes, ¿no? Ok, bueno, pues principalmente yo creo que el punto principal de este espacio es, uno, el darnos cuenta que el hablar de las emociones o el hablar de situaciones propias del sentir del ser humano no es una cuestión de debilidad, no es una cuestión de vulnerabilidad, es una cuestión que nos corresponde propiamente a cada uno de nosotros el trabajarlo, el irlo superando, porque muchas veces todavía se tiene la creencia de que ir a terapia o ir con un terapeuta para hablar de este tipo de situaciones es, ay, estás loco, ¿no? O tienes una cuestión de vulnerabilidad o de debilidad, o sea, eres tan débil que no puedes manejar tus emociones, no, o sea, al contrario, yo creo que la debilidad proviene de que no eres lo suficientemente hábil y valiente para el decir, no, güey,
me siento tan vulnerable que por eso necesito que alguien más me dé una perspectiva diferente de la situación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, luego muchas veces estamos tan inmersos en una problemática que nada más caemos en las mismas vueltas y la solución que tenemos es propia del mismo problema, ¿no? Entonces, cuando tenemos la oportunidad de darle un refresh o una visión un poquito diferente o un poquito más objetiva a la situación. Profesional, ¿no? Ajá. Dices, mira, yo no lo había visto de esa manera. Bueno, precisamente porque estabas tan inmerso en el problema que pues por eso no veías la solución, ¿no? Aunque la tenías exactamente enfrente, o sea, estaba exactamente al ladito de donde tú estabas parado. Pero pues es que como no salía de la misma ratonera, pues no me había percatado, ¿no? Un poquito a relación a esto me recuerda mucho el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Yo no sé si ya has tenido oportunidad de leerlo. Entonces, es un libro de negocios. Ajá. Y propiamente no solo de negocios, güey, sino también de cómo nos dejamos llevar por esa situación de lo que digan los demás, el miedo, otra vez, ¿no? Hablando de esto, es como ya tengo miedo de salir de la zona en la que ya estoy inmerso, ya no sigo excavando, ya no sigo buscando mi queso, ¿no? Buscando esa oportunidad de salir adelante, de enfrentar el problema, sino mejor me quedo inmerso en la situación y veo pues cómo van saliendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte principal por la cual yo te hice el ofrecimiento para que iniciáramos con este proyecto, con esta intención de darle como un punto de vista diferente a la situación del día a día, ¿no? Porque no vamos a tener casos concretos de nadie más que de ti o de mí. Entonces, el ir viendo cómo vamos solucionando con base en nuestras experiencias, en nuestras vivencias y en cómo vamos resolviendo situaciones, ¿sí? Y cómo vamos cayendo en nuevas, güey. O sea, porque al final ese proceso de adaptación te va llevando a superar situaciones, pero obviamente te va llevando a caer en otras nuevas, ¿no? Entonces, exacto. Esa es la parte principal que yo te puedo decir, por el cual iniciamos con este proyecto. Pues sí, bien lo dices tú. Siempre nos quedamos con lo que creemos y nunca exploramos más allá, ¿no? Entonces, algo que sí les invito, y sí yo lo he hecho, es como no se queden únicamente encapsulados, ¿no? Porque a veces cerramos tanto nuestras emociones a lo que tenemos nada más como experiencia personal y no lo dejamos guiar por un profesional. Y no hablo por mí que yo soy psicólogo, ¿no? Lo hablo en general, de cualquier área, de cualquier carrera. Permítete aprender un poco más, dicen, día con día aprendemos nuevas cosas. Entonces, cuando tú dejas de aprender, es que literalmente se te acabó el mundo, y para mí es algo como estás muerto en vida, dejas de aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre es importante reflexionar lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, no nos quedemos encapsulados, y yo les puedo decir abiertamente que yo he tomado terapia, a pesar de que soy psicólogo, y les puedo decir que cuando regresé del sismo, aquella entonces 2017, me vieron, yo era psicólogo y me vieron firme, pero cuando regresé a donde yo trabajaba, me vieron quebrarme, ¿no? Entonces, es de humano reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos un soporte, como bien lo decías, no importa si es Buda, Dalai Lama, Cristo, o como le quieran llamarlo ustedes, ¿no? Lo importante es tener un soporte. Y bien lo decía yo en un libro que tengo muy, muy presente, que es de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, alguien que vivió el Holocausto. Tener ese soporte religioso o ese soporte espiritual es algo muy importante para el ser humano. Entonces, dejando de lado este tema de las creencias, es sí o sí, tener otro punto de vista te va a siempre permitir crecer como ser humano y crecer como persona, ¿no?
Entonces, sí o sí se les invita a que ustedes tomen conciencia de sus actos y se dejen llevar, ¿no? O sea, también se vale fluir en esta vida porque pues, no somos perfectos, se los he dicho durante todo este tiempo, somos seres humanos y lo que tenemos que lograr es únicamente adaptarnos con el conocimiento, con las emociones, es buscar el entendimiento entre ambas cosas, ¿no? Entre la realidad y lo que puedo sentir y pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, yo te lo preguntaba en su momento, ¿por qué es tan importante? Pues bueno, para mí es tan importante porque hemos tenido cambios tan significativos, tanto a nivel pandemia, las nuevas, por así llamarlas, guerras químicas, biológicas, narcotráfico, los nuevos programas de televisión que tenemos, que es tan importante que siempre estemos indagando, investigando sobre nuevas formas para resolver nuestros problemas, ¿no? Y no nos quedemos con lo que ya tenemos, porque habernos quedado rezagados en el pasado, habiendo tanta tecnología, tantos avances, tantas cosas, nos va a permitir llegar a un punto diferente, ¿no? Y no darnos por vencidos jamás, ¿no? Decía bien en ese libro de ¿Quién se lleva un queso? O sea, es siempre ir en busca de más cosas, siempre ir en más experiencias. Y no significa que no las hagamos porque tengamos miedo, sino todo lo contrario. Este miedo nos impulsa a creer que podemos resolver estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, algo que lo que me quisiera cerrar, tal vez muchos notaron mi estrellita en la frente, es una estrellita que traigo, me la gané por haber comido, pero es una nueva forma por la que he trabajado con mi hija. Estos días mi hija ha tenido dificultades para comer, no sé si es por el calor o situaciones así, pero ha tenido dificultades para comer. Y yo siempre le he dicho, no, a pesar de que tengamos la preparación profesional, somos papás y tenemos que aprender y equivocarnos. Y a pesar de que tengo esta formación de decir, híjole, le puedo poner estructuras, pizarroncitos, cosas así, pues también me enojo, ¿no? Con ella, me frustro, me siento impotente, me entristece a veces que no come. Entonces, pues tengo que volver los recursos. Y entonces, para mí, retomar esta emoción de decir, híjole, quiero que mi hija crezca sana, quiero que mi hija en un futuro no se frustre cuando yo le diga que no. Entonces, para mí las emociones es algo tan importante, tan fundamental, que hay que resolver día con día, sean desde muy pequeñitos, sean, digámoslo, en algún punto, si ustedes se indagan más en la psicología, sean bebés, hay que resolver todas estas situaciones y resolverlas de manera correcta, porque más allá de no resolver en su momento, podemos enfrentar complicaciones en un futuro, ¿no? Entonces, con esto me gustaría, digamos, que cerrar el programa. Esperamos escuchar los comentarios, sus recomendaciones sobre lo que aquí se plantea. Siempre es importante que ustedes nos den los puntos de vista, porque, pues, a fin de cuentas, decimos mi compadre y yo, nacimos para ustedes y servimos hacia ustedes, ¿no? A ustedes no son nuestra motivación, nuestro miedo e inspiración, ¿no? Entonces, no sé si quisieras agregar algo más, compadre. Yo disfruto mucho estos espacios y esperemos que este no sea el primero, no, más bien este no sea el único de muchos capítulos, sino que sea el primero de muchos capítulos, y esperemos que durante años nos podamos acompañar en momentos de su vida, ¿no? De felicidad, de tristeza, de miedo, de ironía. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar mi participación el día de hoy. Adelante, compadre. Gracias. Bueno, pues de igual manera, no me queda más que agradecer su atención, agradecer el tiempo que nos brindamos. Concuerdo contigo en el aspecto de que muchas veces vamos a sentir esa frustración, ese enojo, pero pues no nos queda más que enfrentarla. O sea, no nos podemos quedar encasillados en la situación propia que nos haga sentir esa emoción. Entonces, pues de igual manera, muchas gracias por su tiempo, por escucharnos, por vernos, por sus comentarios. Si en algún momento quieren también proponer algún tema para que esto pueda ser
como lo decías, el primero de muchos, pues adelante, se les tomará en cuenta, se les agradecerá. Y pues, compadre, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus participaciones y por tus experiencias. Gracias por escucharme, porque también eso es importante. El sentirnos identificados con nuestros similares es gratificante. Entonces, esperemos que sea el comienzo de algo muy fructífero. Exacto. Pues muchas gracias. No se olviden de seguirnos, darle un like. O así de compartir, porque eso es nuestro, digamos, más allá de algo sustento económico, para nosotros es algo muy gratificante el que ustedes nos puedan escuchar y que puedan resolver situaciones personales. Yo por algo dicho que la vida me eligió en esa carrera. Entonces, disfruten, al igual que nosotros, de estos capítulos y compártanlos entre ustedes. De algo van a servir. Entonces, como se los dije en un momento, todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Justo. Y no dejen de sonreír, muchachos. Gracias, compadre. Cuídate mucho. Hola. Linda noche. Bye bye.